toda nuestra alabanza, nuestra adoración en esta hora. Y gracias porque estás con nosotros. Amén. Efesios capítulo 1, verso del 3 al 10. Es la base de nuestra reflexión en esta mañana. La palabra del Señor le hacía la gloria de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Leo en la nueva versión internacional. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Semana Santa para nosotros no ha terminado. Semana Santa es una buena excusa, es un buen pretexto lógico para los cristianos para poder hacer una buena reflexión y trabajar con algunos temas teológicos y temas que tienen que ver con la naturaleza de lo que somos, de lo que son los cristianos y las cristianas. Y también nos da la capacidad para poder nosotros poner en práctica lo que significó la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Y digo que para los cristianos no ha terminado Semana Santa porque cuando nosotros seguimos saboreando, por así decir, el tema de la resurrección de Jesús, como celebrábamos el domingo pasado, los cristianos y las cristianas seguimos entonces peregrinar, no como los caminantes de Maús, resolviendo los asuntos que habían acontecido en esta semana, sino que hacemos cuando los caminantes de Maús se les reveló el Señor. Vamos corriendo tras la visión apostólica, es decir, lo que se supone que hicieran los apóstoles, que era ir a Jerusalén y esperar esa revelación maravillosa del Cristo resucitado y de la gran comisión. Pues nosotros, como cristianos y como cristianas, que estamos todavía en Semana Santa, y repito, estamos visualizando, disfrutando la celebración del Cristo que está con nosotros. Entendiendo eso, hermanos, nosotros podemos acercarnos a las Escrituras y seguir develando los beneficios de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y de su resurrección para la iglesia del siglo XXI. Es nuestro propósito en esta mañana reflexionar de esa obra, como he dicho antes, y nosotros entender que
la calidad de vida que se encuentra en Jesucristo es producto precisamente de eso que nosotros comentamos, de eso que analizamos, de eso que reflexionamos durante la semana pasada. Los conceptos teológicos de la cruz de Cristo, los conceptos teológicos de la nueva vida, que es, como dice el apóstol Pablo, Cristo primicia, son para el siglo XXI y para la iglesia del siglo XXI portaestandarte para una verdadera esperanza. Son portaestandarte para darle al hombre, a la mujer del siglo XXI, una razón más para lo cual puede y debe vivir. El Cristo resucitado camina en su iglesia, está en su iglesia, camina con los cristianos y camina en el 100 por 35 que se llama Puerto Rico. Es fundamental que nosotros comencemos, como dice Pablo, en 1 de Corintios, que tengo que confesarles que fue parte de mi porción para también considerar la reflexión de hoy. Cuando él dice, me propuse predicar a Cristo y a este crucificado. Y yo creo que cuando nosotros reflexionamos sobre estos beneficios extendidos, por así decir, de esta resurrección y de la muerte y pasión de Jesucristo, y no meramente nos quedamos en un ejercicio intelectual teológico, sino que podemos internalizar lo que es Cristo para nosotros, como dice el apóstol. Nosotros en nuestra vida cotidiana podemos predicar y testificar de ese Cristo resucitado, de ese Cristo que murió, resucitó y es la razón de ser de la vida de los hombres y las mujeres, de los cristianos y de las cristianas. Es que necesitamos predicar no solamente con nuestro verbo, necesitamos testificar de un Cristo que se ha apoderado de todos nuestros prejuicios, de un Cristo que se ha apoderado de nuestra visión de mundo, de un Cristo que se ha apoderado de la forma en que vamos a contestar a los problemas que estamos todos los días trabajando, de un Cristo que debe ser la figura principal, central de nuestra vida, de un Cristo que nos acompaña y que no necesitamos de otras compañías, necesitamos darle la prioridad a ese Cristo resucitado, para que entonces, como dice el apóstol Pablo, la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Sí, Señor. Por lo tanto, la expresión del libro de Efesios, una carta que dentro del cristianismo es una de las cartas principales, tiene una teología profunda. Se puede decir que tiene dos vertientes la carta de Efesios. En primer lugar, el presentar esa obra redentora y el poder que produce para los cristianos entender y vivirla. Y en segundo lugar, la carta de Efesios también nos manifiesta la dinámica de lo que es ese nuevo núcleo de hombres y mujeres llamados cristianos, que también se conoce como la iglesia del Señor. Por lo tanto, esta carta ha sido objeto de mucho estudio de todos los hermanos y hermanas a través de los siglos. Fue escrita para el año 60, más o menos, al 61, y ya para el siglo XIX comienzan los teólogos y las teólogas a entender que esta carta muy bien pudo haber sido escrita por Pablo, o pudo haber sido escrita por otros hermanos, como también pudo haber sido dirigida no a los efesios, sino a otras iglesias como la Odisea, Hierápolis y algunas otras comunidades en Asia Menor. Pero lo importante no es la discusión de las formas y la crítica en este momento, lo que nos atañe a esta reflexión, sino que nosotros podemos entender que a través de la historia los primeros padres de la iglesia dieron validez a el contenido teológico, el contenido práctico que tiene esta carta para nosotros, entendiendo lo que habíamos dicho minutos atrás, la importancia de que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Así que encontramos los padres de la iglesia, Policarpo, discípulo de Juan, de acuerdo a la tradición cristiana, Irineo y otros padres de la iglesia mencionando esta carta
como parte fundamental de lo que es el componente de esos escritos cristianos para los primeros siglos de la vida cristiana y de la iglesia cristiana. Así que, al nosotros entender la importancia del libro de Efesios, creo que es parte fundamental de nosotros seguir explicando, como dije ahorita, cómo esta muerte de Jesucristo, esta resurrección, han comprado para nosotros, nos han otorgado a nosotros, utilizando el vocabulario bíblico, amplísimas y grandes bendiciones. Así que, en mi reflexión de esta mañana, yo quisiera considerar con ustedes 5 aspectos importantes de este resultado maravilloso que Pablo va a poder explicar de una forma muy única, muy particular, y que obviamente en el tiempo que tenemos esperamos poder tratar de hacer un poco de justicia al texto y a la explicación teológica de esta gran y profunda expresión teológica del apóstol Pablo para los cristianos, para que puedan vivir para Jesucristo. Pablo comienza explicando que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, es decir, el que Cristo nos haya elegido, que ahorita vamos a ver ese punto, el que Cristo haya permitido que los hombres y las mujeres puedan llegar hacia Él, es una bendición espiritual. El Cristo resucitado para nosotros nos ha comprado trascendencia. No meramente nos vamos a quedar escuchando y entendiendo que hemos sido libertados del pecado. Sí, ahorita también lo vamos a ver, eso es fundamental. Sino que ahora el apóstol Pablo entiende que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario compró para nosotros la posición y la capacidad para que el hombre y la mujer no solamente puedan estar pendientes a los asuntos terrenales, sino para que los hombres y las mujeres puedan entender y trascender que este asunto de la redención del hombre y de la mujer tiene ribetes eternos, es decir, ha sido planificado perfectamente, ha sido ejecutado perfectamente. Por lo tanto, la bendición, el regalo, lo que se nos ha otorgado a nosotros, sencillamente no pertenece solamente a lo terrenal, sino que pertenece arriba al cielo, donde está Cristo sentado a la gloria de Dios Padre. ¿Qué tiene que ver eso conmigo, que me ha dado bendiciones espirituales? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que puedo hablar en otras lenguas? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tengo el Espíritu Santo? Sí tiene que ver con eso. Pero tiene que ver, como lo dice el Salmo 91 y el verso 14. Disculpa que no te di los versos para que los tuvieras de antemano. Salmo 91 y el verso 14. Está profetizando en cierto sentido el salmista lo siguiente: yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre, Él me invocará y yo le responderé, estaré con Él en el momento de angustia, lo libraré, lo llenaré de honores, lo colmaré de muchos días de vida y le haré gozar de mi salvación. Eso es entender que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Los hombres y las mujeres que confiesan a Jesucristo como su Señor tienen la capacidad para trascender. Habacuc 3:19 había dicho un verso muy famoso, un verso muy conocido por todos nosotros. Habacuc, si puedes ayudarme, perfecto. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Colosenses capítulo 3, el verso 1 y hasta el verso 3. Colosenses 3 dice de la siguiente manera: ya que han resucitado con Cristo,
Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la bendición espiritual. Esa es la capacidad que Dios le ha dado a los hombres y las mujeres que confiesan su nombre. Estamos escondidos en Él. Tenemos la capacidad para trascender, repito. Trascender no es otra cosa que poder poner nuestros intereses, primeramente y definiéndolo, conforme a la voluntad de Dios para nuestra vida. Tienes la capacidad para mirar y trascender más allá. Si estás escondido en Cristo, el problema, las circunstancias que puedan venir a tu vida, tú puedes repetir este verso: mi vida está escondida en Cristo, por eso puedo mirar hacia el cielo. Por eso puedes definir las circunstancias terrenales, como lo define el apóstol Pablo. Esta leve y momentánea tribulación produce en mí un más y excelente peso de gloria. Es que el objetivo no es que se defina el problema, es que el objetivo es vivir y caminar con Cristo. Es que el objetivo es trascender, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Esa capacidad maravillosa es la que el apóstol Pablo dice: tú has sido bendecido con eso. Eso ha sido otorgado para que tú puedas vivir en esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Libertad que el apóstol Pablo puede definir: ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada me podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Libertad para poder definir la ética del mismo Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Bendición espiritual para poder entender la manifestación gloriosa cuando dijo Jesús, o mejor dicho, cuando dijo el profeta acerca de Jesús: por sus llagas hemos sido curados. Bueno, dos cosas trascendentales en la vida de Willow en esta semana pasada. Se está desintegrando el páncreas. La otra cosa trascendental: Willow, no sabemos qué fue lo que pasó aquí, pero hay una recuperación total. Esas son las bendiciones espirituales para poder entender y trascender que como somos y estamos escondidos en Cristo, el Dios Todopoderoso no te hará pasar por un problema más allá que no sirva, sino para que tu vida trascienda, para que tu vida entienda que está escondida en Cristo, para que tu vida sencillamente se defina como una vida caminando con el resucitado. Esa es la capacidad para trascender. No es para tener más chavos mañana, no es para tener un buen carro. Gloria a Dios si llega. Son millones los testimonios de hombres y mujeres, como dice el libro de Hebreos, que aquellos no vieron lo prometido, que no pudieron entender por qué el dolor y el sufrimiento si servían a un Dios poderoso. Pero ellos trascendieron porque entendían que habían sido bendecidos con toda bendición espiritual. El verso 14, perdónenme, en el verso 6 nos habla de la segunda propuesta que el apóstol Pablo hace sobre nosotros entender lo que es vivir con el resucitado. Somos de Él por amor desde la fundación del mundo, para la alabanza de su gloria. Romanos capítulo 8 y verso 15 dice de la siguiente manera: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre.
Ese es el espíritu con cual nosotros hemos sido adoptados. Somos de Él por amor desde la fundación del mundo. El primer elemento que nosotros tenemos que disfrutar porque somos de Él es que el miedo ya no reina en nuestro corazón. ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu fobia? ¿Cuál es tu temor? Tú eres de Él desde la fundación del mundo. Él te ha amado con amor eterno. Por lo tanto, tienes la capacidad para poder clamar a Él, Padrecito mío. Tienes la capacidad para nosotros, la capacidad para poder entender que eres hijo de Dios. Y mira lo que dice el verso 16 de Romanos 8. Y el Espíritu mismo le asegura, a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. El saber que hemos sido adoptados por Él, el saber que su amor se ha derramado en nuestros corazones, de tal manera que somos hijos de Él, para la alabanza de su gloria, nos da la capacidad para nosotros saber en nuestro espíritu, en lo profundo de nuestra vida, que somos hijos de Dios. No eres hijo del dolor, no eres hijo de la desesperanza, no eres hijo del infortunio, no eres hijo de las circunstancias, no eres hijo de lo que hoy ocurre o mañana, eres hijo de Dios. Por lo tanto, el temor a lo desconocido, el temor al futuro incierto, el Espíritu de Dios se manifiesta en tu vida para que tú puedas, en el momento del temor, en el momento de la duda y de la confusión, clamar al Padre. Abba Padre, necesito tu ayuda. Aquí estoy yo como tu hijo. Las bendiciones espirituales son mías por medio de tu Hijo amado Jesucristo, que me amó primero, antes de la fundación del mundo. No son los méritos míos, es tu Espíritu que me ha sido dado, por lo cual en esta hora yo me confieso, yo me declaro hijo e hija de Dios, para la gloria de su nombre. Tienes la capacidad para mirarte a tu interior y decir, eres un hijo y una hija de Dios, independientemente lo que las circunstancias en este momento estén declarando contra tu vida, estén declarando contra tu familia, lo que las circunstancias y las vicisitudes del mundo y de la vida puedan estar empujándote para que tú puedas declarar, oye, las cosas no me salen como las he planificado. Que mucho nosotros dudamos porque nos comparamos con otros y con otras circunstancias, y entonces podemos definir si somos o no somos hijos de Dios. Eres hijo de Dios por el amor de Dios, por su intención de amarte primero, antes de que tú lo amaras. Eres hijo e hija de Dios porque eres coheredero de la gracia de Dios, coheredero y reinarás con Cristo. Amén. La gloria que ha sido dada para Jesucristo es la gloria que el Señor tiene preparada para ti.